todas formas. Vamos a hablar de expansión térmica. Entonces, la idea en realidad es muy simple. Lo que vamos a decir es de que los objetos, ¿verdad? Tienen un tamaño y cuando uno les cambia la temperatura, los objetos cambian de tamaño. Entonces, como vamos a trabajar con metales, especialmente, vamos a decir que si el objeto se calienta, se hace más grande. Eso no ocurre siempre. Por ejemplo, no le pasa al agua. Entonces, eso lo vamos a ignorar y vamos a decir que siempre que caliente, el objeto se va a hacer más grande. Y nosotros tenemos acá varias posibilidades. Antes de eso, yo les había comentado a ustedes que el cambio de energía interna es una ecuación de estado que se define de esta forma. Y todo bien con eso. Yo les había dicho que las ecuaciones de estado son ecuaciones especiales con propiedades especiales. Entonces, para este tema, nosotros también vamos a tener una ecuación de estado. No sé si cabe con todo el nombre de ecuación de estado, pero vamos a referirnos así. Vamos a decir que un cambio de longitud va a ser alfa por L0 por delta T. Vamos a decirlo así. Y esta ecuación de acá, ustedes la pueden abrir este delta y decir que esta ecuación es igual a esto. Pero son la misma ecuación. O sea, eh, yo quiero que ustedes se queden con esa idea, que escribir cualquiera de estas dos es exactamente lo mismo y que nos vamos a referir a ellas como si son la misma cosa, porque es que sí lo son. Nada más que a veces hay que tener cuidado porque uno ocupa una forma o ocupa otra. Entonces vamos a trabajar con estas ecuaciones y se van a presentar varios escenarios. Hoy lo que vamos a hacer es comentar ciertas peculiaridades de los problemas. A ver, el caso más simple es que ustedes tengan una barra, y que esta barra esté creciendo debido a un cambio de temperatura. Entonces, para un caso así, nosotros vamos a decir que la ecuación de estado de este objeto va a ser esta. Y esto aplica para cualquier cantidad que sea lineal. Sirve para, digamos, para rectas, pero sirve también para radios. Digamos, si nosotros tuviéramos un círculo y este círculo igual se está expandiendo, vale, de montón. Digamos acá un círculo que se está expandiendo. Entonces, nosotros vamos a asignarle a esto una ecuación de estado y tenemos dos posibilidades. La primera es que nosotros analicemos con respecto al radio y digamos que aquí va a haber un cambio de radio que sería también una cantidad lineal, o podríamos decir que hay un cambio de área. Cualquiera de las dos sirve. Pero por lo general, usar los cambios de longitud es más simple. Entonces, aunque sea un círculo, lo que estemos trabajando, preferimos usar una ecuación de estado en el radio, porque es más versátil. Vamos a dejarlo así. Y, y luego, para el caso en tres dimensiones, por ejemplo, un cubo,
No voy a dibujar un cubo creciendo porque no me va a salir. Pero para el caso de un cubo, entonces nosotros vamos a tener una ecuación de estado que va a ser ahora en 3 dimensiones. Entonces la escribimos y decimos que hay un cambio de volumen que va a ser de esta forma. Esto es el caso de sólidos regulares, o sea, objetos que tengan una forma definida. Porque el alfa se llama coeficiente de expansión lineal y eso solo tiene sentido en estructuras que tengan, o bueno, en objetos que tengan una especie de estructura interna y de los líquidos no la tienen. Entonces, plantear estas ecuaciones de estado en líquidos no tiene mucho sentido. Por ejemplo, líquidos como que ustedes tengan aquí algún recipiente que haya agua aquí en este recipiente, un agua verde, no sé. Entonces, ustedes plantean que la ecuación de estado para este líquido va a ser beta por V0 por delta T, porque el beta es lo que se conoce como el coeficiente de expansión volumétrica. Y esto tiene sentido en objetos que no tengan una forma definida. Entonces, nosotros tenemos todos estos escenarios. A ustedes les venden la mentira de que beta es igual a 3 alfa, pero eso es una mentira. Déjame decir esto. Esto es una mentira. Pero para los efectos de este curso sirve. Entonces, ustedes pueden usarlo. Ustedes pueden llegar a inventarse que existe un beta para sólidos y un alfa para líquidos y sacar los números, porque la matemática lo aguanta, pero la realidad no es tan sencilla. Entonces, nosotros tenemos varias posibilidades, ¿ok? Eh, vamos a plantearlo nosotros dependiendo de lo que nos sirva. Por lo general, lo que es más útil es trabajarlo todo en cambios de longitudes, excepto en problemas donde hay líquidos. Entonces, en esos problemas es mejor usar cambios de volúmenes. Y ahora, les voy a comentar sobre varios problemas, no los voy a resolver. Vamos a comentar de acá nada más lo que importa. Entonces, ahí. Vamos a empezar despacio, para que ustedes agarren la idea. Entonces, a partir del caso más simple, que es que aquí dice, hay un palo de bandera que tiene una altura inicial y que experimenta un cambio de longitud. Entonces, la situación es que hay aquí un palo de bandera, lo que les dije, porque eso es un asta. Entonces, Mano tienen con aquí un tortilla. palo de bandera. ¿Ah? Mano con tortilla. ¿Será que se puede subir un torito nada más para ver cuál fue la que puso para el líquido? Para tomarle foto nada más. Ujú. Listo, gracias. Entonces, ustedes tienen el palo de bandera de este problema. Entonces, como, sí, yo ocupo que apunten esto, porque es la forma en la que vamos a resolver estos problemas. Este es el proceso mental que quiero que ustedes comiencen a utilizar. Lo primero, para cualquier problema de expansión térmica, es que ustedes se pregunten cuántos objetos hay en el problema. Voy a dar los que apunten. Número uno, eh, averiguar el número de objetos. Número dos es determinar el tipo de expansión de cada objeto. Número tres
es plantear la condición del problema. Plantear la condición del problema. Y número 4 es combinar las ecuaciones. Esos son los 4 pasos que les va a permitir entrarle a cualquier problema de expansión térmica. Entonces, primero, yo en este problema digo, ok, ¿cuántos objetos hay? Ok, solo hay un objeto. Por cada objeto hay una ecuación de estado. Entonces, para este objeto, la ecuación de estado va a ser un cambio de longitud, porque es un objeto en línea recta y nada más. Entonces, yo voy a decir que el cambio de longitud de este palo de bandera va a ser alfa por la longitud inicial por el cambio de temperatura. Con esto, ustedes pueden terminar de resolver el problema. Entonces, vamos a pasar al problema 2, porque vamos a ir observando muy despacio cada uno de los pasos que yo les acabo de dictar. Entonces, problema 2. Problema 2 dice que hay un espejo y que ustedes van a determinar algo en el cambio del diámetro del espejo. Entonces, primero es dibujar el espejo. Dice que es circular, entonces dibujamos aquí un círculo. Este círculo tiene un radio. Y vamos a decir nosotros que la ecuación de estado de este objeto, aunque es circular y en 2 dimensiones, vamos a decir que va a ser un cambio en el radio. Entonces yo voy a decir que el cambio en el radio va a ser alfa por el radio inicial por el cambio de temperatura. Y ahí quedó. Se puede, porque sí se puede, plantear el cambio de área. Solo que se van a complicar más, por lo menos para este problema. Pero sí se puede. Entonces, este problema ya aquí quedó. Entonces vamos a pasar a otro. Como les dije, ahorita vamos a determinar solo las peculiaridades de estos problemas y ya el 13 sí lo vamos a resolver. Porque el 13 es el primero real. Va a darle un toque. Bueno, mientras. am, voy ya vengo, voy un toquecito al baño. Y no cargo ya nunca. Pero el problema 3, ¿puede alguien mandármelo por foto al WhatsApp?
¿Cuál creo que lo puedo abrir yo de otro lado? El problema 3, y eso nos va a quedar pendiente poner la imagen, dice que hay una placa. Aquí va el número 3. Dice que hay una placa de algún tamaño que no nos especifican y esa placa tiene un agujero. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar el agujero y pensarlo como si fuera un objeto más del problema. Entonces, de la placa, esto es el agujero y todo esto es placa. Entonces, ¿cuántos objetos hay en este problema? Jeremy, Eh, si contamos la placa y el agujero, supongo que dos. exacto, hay dos objetos. Entonces, vamos a tener una ecuación de estado para cada uno. Para el agujero, vamos a tener una ecuación de esta forma. Y para la placa, vamos a tener una ecuación de estado de esta forma. Bueno, de alguna forma. Voy a decir de área por varas. Pero en este problema, vamos a ignorar la placa porque no nos dan ninguna información. Entonces, vamos a hacer como que no existe. Nos vamos a quedar solamente con el cambio am, con el cambio de tamaño en el agujero. Entonces, de este problema, hay dos objetos, sí. Con la placa no se puede hacer nada porque no hay información. Cada objeto va a tener una ecuación de estado. Y de acá, eh, bueno, y nosotros determinamos un tipo de expansión para cada caso, que es uno de los pasos que yo les di. Para el agujero, se puede usar de área, se puede usar de longitud, es lo mismo. Vamos a usarlo en el radio porque es más simple. Y para la placa, vamos a hacer de área, porque, digamos, solo en el caso del círculo uno puede decir que se usa radio o área, pero como la placa no es un círculo, como es un cuadrado, no tiene radio. Entonces el área depende de la altura y de la base, entonces ya uno no puede decir que hay una para cada uno, que sí la hay, solo que no va a ser tan cómodo utilizar como mejor solo el área. Pero bueno, vamos a ignorar eso. Entonces, para este problema hay una ecuación de estado en cada caso. Vamos a seguir viendo problemas. El que sigue ahora, ya les digo, es el 7. Sigue el 7, sigue el 8. Entonces, les va a pasar. Vea, apunte un toque. Vamos a hacer hoy 7, 8, 12, 13, 17 y 26. Para que me pasen screenshot de todos esos, porque esto no va a cargar nunca. Y voy a llevarme estas imágenes. Gracias, Eh, Jeremy. ¿Cuál más dijo? 7, 12. Ok, 7, 8, 12, 13. Luego el Ujú. 17 y 26.
12, 13, 17 y 26. Ajá. Entonces, sigue el 7. En este problema 7, el enunciado lo que dice es que hay dos piezas que ustedes quieren encajar. Tienen un tornillo y tienen un agujero donde ustedes quieren encajar el tornillo. Entonces, vamos a empezar a analizar este enunciado. Dice que hay remaches y hay agujeros. Voy a hacer bracket mejor. Sí, hay remaches y agujeros. Entonces, de momento nos han hablado de dos objetos. Y lo que nos dicen es que ocupan que las piezas encajen. Aquí dice que los diámetros sean iguales. Entonces, empecemos nosotros a plantear la situación. Hay un tornillo. Tienen ustedes un tornillo. Y tienen un agujero acá donde ustedes quieren encajar el tornillo. Pongámoslo en una placa, digamos. Aquí hay una placa, pero para que no se imaginen solo un agujero ahí guindando. Aquí hay una placa y ustedes en esta placa quieren encajar el tornillo. Entonces, tenemos dos objetos, porque la placa no existe, el problema no existe, nada más nosotros la estamos poniendo para ponerlo para ayudarnos en el dibujo. Entonces, para el agujero tenemos una ecuación de estado. Vamos a decir que es un cambio en el radio. Lo que pasa es que como ahora hay dos objetos, hay que ponerle etiqueta a todo esto. Entonces, esto va a ser un cambio del radio del agujero que va a tener un coeficiente eh, de expansión del agujero. El agujero va a tener un radio inicial, radio del agujero inicial, y el agujero va a empezar a una temperatura del agujero. Entonces, esa es la ecuación de estado de este agujero. Para el remache o el tornillo, vamos a tener que la ecuación de estado va a ser también en el radio, por simplicidad. Vamos a tener un cambio de radio del tornillo que va a ser igual al coeficiente de expansión del tornillo por el radio del tornillo inicial por la temperatura menos la temperatura del tornillo. Entonces, estas son las dos ecuaciones de estado. Ustedes pueden hacerlo en áreas, también se puede hacer en áreas, pero aquí esto es más fácil. Entonces, veamos la lista de pasos. El primer paso decía ver cuántos objetos hay. Listo, son 12. Luego, ¿qué dice? Me parece que dice determinar el tipo de crecimiento de cada objeto. Entonces, eh, estos objetos, digamos, lo que va a pasar es que cuando se calienten se van a hacer más grandes. Entonces, el, el tornillo, porque lo que estamos analizando es, a ver si, estamos analizando el cambio en el radio, en este radio de aquí. Entonces, el tornillo, cuando ustedes lo calienten, se va a hacer más grande. Entonces, ese radio va a ser un poco más grande. Y con el agujero estamos analizando
este radio de aquí. Entonces, cuando se calientan, esos radios se van a hacer más grandes. Am, pero ustedes pueden verlo también con las áreas, porque ustedes dicen, ok, toda esa área transversal del tornillo va a crecer y el área que ocupa el agujero también va a crecer. Entonces, ustedes tenían dos opciones, crecimientos lineales o crecimientos de área, pero vamos a agarrar lineales, entonces listo, esa parte lista. Luego lo 3 dice, plantear la condición del problema. Entonces, acá, este es el paso más importante. Y es el paso que si ustedes no ponen, es como decir que nunca van a llegar a la respuesta. Y depende de cada problema. Entonces nosotros tenemos que entender la situación. Hay dos objetos, un tornillo y un agujero, y ocupamos que encajen. Para que encajen, los radios tienen que ser aproximadamente iguales. Pero para simplificar un poco, vamos a decir que sean iguales. En la vida real no funciona así. Pero bueno, esto es un ejercicio matemático, entonces vamos a decir que sí. Entonces, la condición de este problema es que los radios sean iguales, o sea, que el radio, poner acá, que el radio final del agujero sea igual que el radio del tornillo final. También lo pueden hacer con áreas. Ustedes pueden decir que el área del agujero final sea igual que el área del tornillo final, pero son dos formas de decir lo mismo. Esa de áreas es solo por si ustedes quisieron usar los cambios en área. Y entonces, este problema, ya lo que queda es combinar las ecuaciones. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no. Bueno, entonces voy a seguir. El problema 8 es muy igual, de verdad que es muy igual. Vamos a llevar. Mm. El problema 8 lo que dice ahora es que hay un vaso de vidrio que tiene una tapa de metal. Entonces vamos a dibujar las dos cosas. Primero el recipiente de vidrio. Ahí más o menos. Tiene un recipiente de vidrio. Y ese recipiente tiene una tapa de metal. Voy a poner la tapa separada. Puede ser. No, no, pues, no puedo hacer la mejor. Así ya queda la tapa. Entonces, ustedes tienen dos objetos. Y para cada objeto hay una ecuación de estado. Lo mismo de siempre. Vamos a hacerlo en radios para simplificar. Acá, que puse los iniciales. ¿Cómo se llama el frasco? Bueno, va a ser el vaso.
Entonces, esta es la ecuación de estado de cada una. En particular, esta más bien se refiere a la ecuación de estado del cuello de la botella. Entonces tenemos la ecuación de la botella y tenemos la ecuación de la tapa. Entonces, veamos los pasos. Número de objetos, 2. Tipo de crecimiento de cada objeto, lineal. Luego, la condición del problema. Entonces, este es un problema de lo mismo, de objetos que encajan. Entonces, ocupamos que los radios sean iguales. Y este problema luego consiste en resolver. En este problema, pero es como de este problema, esto ni se usa. Porque el problema, ustedes lo tienen que leer. El problema, lo que les dice a ustedes es de que la tapa se va a cambiar de temperatura y que el frasco no. Entonces, cuando hay un objeto que no se cambia de temperatura, eh, se puede ignorar la ecuación de estado. Vamos a decir aquí que eh, se ignora porque no cambia de temperatura. No es que no sirva, solo que la ecuación les va a decir algo que ustedes ya saben. Entonces, por eso uno como que la puede ignorar, pero solo porque en este problema pasa eso. ¿Dudas de este problema? De nuevo, antes de eso, yo les voy a dar a ustedes este documento con todos los planteamientos para que luego ustedes lo vean por aparte. Entonces, dudas así como muy específicas, no, pero dudas de planteamiento sí. Entonces, ¿tienen dudas de este problema? De mi parte no. Ok, entonces, bueno, voy a seguir. Sigue el problema para acá, el 12. El 12 es el del semestre pasado, por cierto. Entonces, el problema 12 lo que dice es que hay tres varillas. Entonces, vamos a dibujar tres varillas. Hay una varilla, la primera varilla de algún material A. Luego hay otra varilla de un material B. Vamos a hacer esto en otro color. Y hay una varilla más que es una combinación de estos dos materiales, pero vamos por partes. Esta es la varilla número 1. Esta es la varilla 2 o varilla B, como quieran. Y hay una varilla C. Am, Tengo que hacer esta mejor. Que tiene un pedazo de la varilla 1 y tiene otro pedazo de la varilla 2. Entonces, esta es la situación. Ustedes tienen tres varillas, pero este problema es importante más que nada porque los pone a practicar la capacidad que tengan ustedes para separar mentalmente el problema.
porque a ustedes les dan tres situaciones que son independientes. Esta no tiene nada que ver con esta. Esta es independiente de esta y esta es independiente de aquella. Entonces son tres situaciones por aparte cada una. Ahí está. Y entonces, el problema real, digamos, en mi opinión, este es el único que importa. O bueno, la única varilla que importa. Porque este problema, digamos, en mi opinión, este problema es solamente la varilla, la última varilla. Porque toda la parla que les dan a ustedes al comienzo es para que ustedes de esta varilla saquen el coeficiente A, de esta varilla saquen el coeficiente B, y que ya con eso, ahora sí, puedan empezar el problema real. Entonces, vamos a ignorar A y B, porque solo sirven para sacar esos datos. Y el problema real empieza en C. Entonces, a ustedes les dicen que hay una varilla compuesta de dos varillas de distintos materiales. Entonces, la condición de este problema va a ser la siguiente. Ustedes van a decir que el cambio, o bueno, la longitud de esta varilla va a ser igual a la longitud de esta varilla, va a cambiarle los nombres, 1 y 2. No confundir varilla 1 con varilla A, que es lo que a mucha gente le pasaba en los exámenes. Porque la varilla A y 1, aunque son del mismo material, tienen longitudes iniciales diferentes, entonces no confundirlas. Entonces, vamos a decir que en esta varilla C, el largo de la varilla C va a ser igual al largo de la varilla 1 más el largo de la varilla 2. Ustedes si quieren pueden decir como que la longitud final de cada una, pero a mí esa notación no me parece que sea mejor porque les ensucia a ustedes y les pone como más notación, pero bueno, ahí la pongo por si a alguien les sirve. Entonces, esta es la condición de este problema. Y tiene sentido porque entonces el largo de la varilla grande simplemente es sumar el largo de cada una por separado. Pero hay otra forma de decir lo mismo. Vamos a decir que un cambio en la longitud de la varilla grande va a ser igual al cambio de cada una sumándose, lo cual también tiene sentido y como les dije, son dos formas de decir exactamente lo mismo. Entonces, estas dos ecuaciones son la misma cosa. Vamos a apuntar acá que son lo mismo. Ustedes escojan la que se les ocurra en el problema. Ahora, les voy a dar una pista. En esto ustedes no lo tienen que saber, pero voy a acomodar esto por aquí. La pista que para un caso, una varilla compuesta, uno dice que el cambio de longitud es igual a un alfa equivalente por la longitud inicial por el cambio de temperatura. Y que este alfa equivalente, a ver aquí aparte en algún lado, es de esta forma. Eh, es algo que ustedes no tienen que saber, porque esa es una demostración que viene en el libro, pero simplifica mucho este problema. Entonces ahí se las dejo. Porque digamos, si ustedes conocieran esta ecuación, ustedes pueden partir de ahí y resolver el problema solo con eso. Entonces va a tener mucho sentido que ustedes entonces tienen que esta y esta
las tienen que encontrar. Vamos a decir que se obtienen de las varillas A y B. Entonces ahí tiene muchísimo sentido el problema, que ustedes ocupan las otras varillas para sacar estos coeficientes y meter eso en esta ecuación de acá. Pero si ustedes no saben eso, que es lo que en comienzo les pasaría en el examen, ustedes lo que hacen es partir de esto que yo les estoy diciendo, que la condición del problema es de que la longitud sea la suma de las otras dos. Y entonces ustedes empiezan a combinar. Como estas dos ecuaciones son lo mismo, ustedes agarren cualquiera. Yo aconsejaría que agarren esta. Uy, aconsejo que agarren esta. Y entonces ustedes lo que hacen es plantear la ecuación de estado de cada una de las varillas individuales por separado. Entonces, vean qué extraño. Hay, en esta varilla C hay dos objetos, que es la varilla uno y 2. Cada una tiene una ecuación de estado. Pero cuando se combinan, ustedes pueden producir una nueva ecuación de estado que sea el resumen de esas dos. Eso es lo que esta ecuación en verde dice. Ustedes van a generar una ecuación de estado en general, pero para eso ocupan sumar la ecuación de estado de cada una por separado. Y cuando hacen eso, ustedes van a llegar a algún sistema de ecuaciones. Y el paso último es combinar. O sea, ustedes tienen que agarrar estas ecuaciones y ver qué encuentran. Tienen que ver qué despejan. Y ya eso ahí depende de cada problema. Por eso les digo, es combinar y resolver. Ahora, hay una condición extra de este problema. Y es que les dicen a ustedes que las longitudes iniciales de la barra, de cada barra, suman 0,3. Entonces, bueno, el L0 de la barra completa, ¿sí? Pero eso es igual a 0,3. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es combinar. Yo ya les di el planteamiento. Vean que aquí están sucediendo muchas cosas. Por eso les dije, este problema es para que ustedes practiquen la capacidad de organizarse mentalmente. Vámonos del comienzo. Habían tres varillas. Entonces, una ecuación de estado para cada varilla. Pero la varilla C está compuesta por otras dos varillas, que aunque sí son del mismo material que A y B, son de tamaños distintos. Entonces, mejor vamos a llamarlas distinto. Vamos a decir que son la varilla uno y 2, o si quieren, varilla D y E. Ustedes escogen. Pero bueno, les puse 1 y 2. Entonces, cada una de esas va a tener una ecuación de estado por aparte. Ustedes pueden combinar para encontrar la ecuación de estado de la varilla C. Ese es un camino. El otro era conocer que la ecuación de estado de la varilla C va a cumplir la forma que les apunté yo aquí en color gris, creo que es gris, conociendo que el alfa equivalente se saca de esa forma. Son dos caminos, pero el que ustedes van a conocer en el examen solo es este. ¿Preguntas de este problema? Sí, digamos, las incógnitas que nosotros tenemos ya son, bueno, yo sé dónde se obtienen los coeficientes de expansión lineal en las dos varillas anteriores, pero lo que quiero averiguar es cuánto mide la varilla uno y cuánto mide la varilla 2, es así. Quiere encontrar, exacto. Se quiere encontrar el L10 y el L20. Ok. Quiere encontrar cuánto miden, pero inicialmente. Entonces, sí. Ahora, vamos a hablar del problema 13, pero el 13 sí lo vamos a resolver. Todo esto era, nunca cargo esto, todo esto era un preámbulo para que a ustedes para que escucharan los conceptos y las ideas que hay que empezar a manejar en todo este tema. Pero ya está, este 13 es el primero que sí importa. Se me lo va a llevar.
Eso es. Voy a fijarme un toque si hay un cargador. Enchufe. No hay. Entonces, de ahí, seguimos. Entonces, este problema quiero que lo lean. Ahí lo mandó Jeremy al grupo, pero igual se los pongo acá. Quiero que lo lean primero. Voy a darles un momento. Bueno, entonces ya les di un momento. Vean lo que dice el problema. Vamos a analizarlo. Dice que hay un anillo. Entonces, veamos acá y sobre allá un anillo. Dice que hay una barra. Y dice que ocupamos que las piezas encajen, porque digamos, esto que está, esta frase que está acá, que dice que el anillo apenas se deslice por la barra, quiere decir que el anillo tenga el tamaño suficiente para entrar en la barra. Entonces, la situación que tenemos es muy similar a esta de aquí, entonces voy a robarme el dibujo. Entonces, voy a borrar esto y esto y esto y esto. Entonces, la situación es esta. Nosotros tenemos una barra y un anillo y queremos que las dos piezas encajen. Entonces, am, son dos objetos. Primer paso. Ahora, cada uno va a crecer de manera lineal. Vamos a determinarlo así. Entonces, ahí está el segundo paso. Vamos a apuntar la ecuación de estado de cada uno. Para este va a ser cambio del radio en el anillo. Va a ser igual al alfa del anillo por el radio del anillo inicial por la temperatura menos la temperatura del anillo. Y para este otro, vamos a tener entonces una ecuación de estado muy similar, pero para la barra. Hasta aquí todo claro. Sí, Sí, ok, entonces, ¿cuál es la condición de este problema? Para el apartado A, lo que está indicando, la condición es que el anillo tenga el mismo diámetro que el átomo. Esa condición es la misma que el B, es la condición de todo el problema. La condición va a ser que los radios sean iguales. Que el radio en A sea igual que el radio en B.
Y aquí es muy fácil, porque entonces ustedes de esta condición van a, van a obtener la ecuación que necesitan para resolver el problema. Trabajemos un poco más las ecuaciones de estado. De esta ecuación de acá, vamos a obtener el radio del anillo. El radio del anillo va a ser todo esto más RA inicial. Luego el radio de la barra va a ser todo esto más el R de la barra inicial. Entonces, estas son, como les dije, son lo mismo. eh, pero acá, por la condición, yo lo que ocupo que sean iguales son los radios, no los cambios. Entonces, voy a agarrar todo esto y lo voy a sustituir. Y de acá, lo que hay que despejar son estas temperaturas. ¿Ok? Nada más con un detalle. El problema a ustedes les plantea dos escenarios. Un escenario es cuando solo se calienta el anillo y otro cuando se calientan los dos juntos. Entonces, vean lo que voy a hacer. Voy a agarrar este dibujo y voy a duplicarlo. Porque es exactamente lo mismo, nada más que para que sea demasiado obvio y a ustedes lo puedan usar para comparar bien luego. Entonces, pero esto más por acá. Entonces, ajá. Para el primer caso, donde solo se calienta el anillo, voy a poner aquí, solo anillo. Cuando solo se calienta el anillo, entonces lo que vamos a decir es de que eh, el cambio de la barra, todo esto se va a cero. Entonces, cuando eso se va a cero, esta ecuación, no, esta parte también se ignora. Y esto lo que les dice es que el radio de la barra va a ser siempre igual al radio inicial de la barra. Por eso les dije, uno ignora esta ecuación porque no les dice algo que ustedes no sepan. Entonces, todo esto se puede ignorar. Vamos a poner acá que se puede ignorar. Y entonces, solo nos queda una ecuación de estado. De la condición, yo les digo se puede ignorar, pero es que cuando planteé la condición ya lo estoy tomando en cuenta, pero es como si yo agarrara todo esto igual y lo ignoro. Y entonces lo que me va a quedar a mí es esta ecuación de aquí. Y de ahí ustedes despejan esta temperatura. O sea, ojo, dije se puede ignorar. Se puede ignorar no es lo mismo que decir que se mande todo a cero. No es lo mismo, porque vean que aquí yo no mandé a cero el radio inicial de la barra. Dije se puede ignorar porque es que esta es una forma de pensar el problema. Vamos a poner aquí pues, la forma uno de pensar el problema. Aquí número uno, por condición.
Otra sería plantearlo como, no sé, y por lógica, pero por lógica es como intentar forzar las ecuaciones, no está mal, disculpe, no está mal, se puede. Por lógica, ustedes lo que dirían, ok, yo lo que ocupo es que el anillo, pues voy a agarrar un toque la ecuación del anillo, yo ocupo que el anillo, ¿verdad? Em, lo que ocupo es que el anillo tenga el mismo radio, voy a pasarlo al revés. No, porque esto parece como por la condición. Voy a quitar esto. Yo lo que ocupo es que el anillo tenga el mismo radio que, que la barra. Entonces lo que voy a decir es que entonces toda la ecuación del anillo la voy a igualar al radio de la barra y de ahí ustedes despejan la temperatura en la que ocurre eso. Sí se puede. Y si se fijan, les da exactamente la misma ecuación. Eh, Les da la misma ecuación en los dos casos. Entonces, eh, en realidad es indiferente. Am, Creo que ayer planteé como una condición 3 pero ahorita no me acuerdo qué era. Fijo, no es algo nuevo. Es que esto de plantearlo por la condición es el camino más general y es fácilmente el que mejor los prepara. Porque digamos, a lo mejor algún día les ponen algo raro y ustedes tienen que inventarse sobre la marcha todo el procedimiento. Bueno, por lo menos con esto ustedes tienen una forma de entrarle. De por sí esta condición 2 de lógica solo se puede para la parte A. Así que solo se puede para la parte A. En cambio, esta se puede siempre. Entonces, ok, ahí quedan estas dos condiciones para el problema cuando solo se cambia el anillo. Entonces, para el otro caso, voy a acomodar esto, donde son, que puse arriba, solo anillo. Esto es para ambos, cuando se calientan ambos. Todo es exactamente lo mismo. Exactamente, nada más que ahora no se ignora nada y toca despejar la temperatura. Entonces va a poner acá que no se ignora nada. Y toca despejar esta temperatura. A ver, em, les voy a mandar esto. Les voy a mandar una vez para que lo vean y lo tengan a mano y me digan si tienen alguna duda. Igual hoy vamos a seguir escribiendo, nada más es que quiero que tengan esto a mano. Entonces, véanlo y díganme si tienen dudas. Pero nótese que lo que yo hice, porque yo le dije, son dos casos prácticamente iguales. Nada más que en el caso de que solo se calienta el anillo, ignoramos una parte de la ecuación y ya. Pero el caso este, donde son ambos, este es el más general. Entonces de aquí ustedes podían sacar el anterior.
Natasha, usted está contable ahorita. No, No. Axel, usted está contable. Sí, ¿Usted entendió todo lo que expliqué ahorita? este, creo que sí, sinceramente, pero ahí con las prácticas que no se da cuenta, la verdad. Entonces, vea lo que vamos a hacer. Usted va a volver a explicar este mismo problema. Entonces, ahorita le doy un chance para que usted lo retransmita todo desde el comienzo. Ok, De los demás dos. No. Bueno, este problema es súper importante para que lo marquen y lo entiendan muy bien. Yo ya les dije ahorita todo lo que hay para entender. Y claro, lo que falta es hacer ya el despeje numérico, pero eso solo es procedimiento. Entonces, dele usted, Axel. Y ahorita sigo yo explicando otros problemas. Ay, ya cargo, qué milagro. El problema 17 es un problema muy sencillo, que es el siguiente que íbamos a comentar. Pues ustedes vienen acá al 17 y se fijan. El 17 dice que ustedes tienen media esfera y que lo que quieren calcular es el cambio de volumen. Entonces, em, vamos a dibujar la situación, porque un domo es, prefiero buscar un domo en internet. No me va a salir el dibujo así, pero nunca. Entonces, vamos a agarrar este que está aquí. Un domo es una figura como estas. Es media esfera, lo que yo les había dicho. Un domo es media esfera. Entonces, ustedes pueden plantear un cambio lineal en el radio del domo. Digamos, ustedes llegan y digan que aquí hay un delta R, que va a ser el alfa por el R inicial, por el cambio de temperatura. Pero igualmente pueden plantear un cambio de volumen. Para este problema en particular es mejor el cambio de volumen, porque es que a ustedes la instrucción lo que puntualmente les pide es el cambio de volumen. Ahora, pueden hacerlo con el radio. Ustedes sacan el radio inicial, el final y con eso calculan los volúmenes y hacen la resta y todo bien, sí se puede. Pero aquí con el cambio de volumen sale todo más rápido. Aquí nada más recordando que entonces el volumen de una esfera es 4 pi tercios por R al cubo. Entonces, este problema ahí les queda muy sencillo. Problema 26 ya es muy similar a estos de cambios de volumen en líquidos. Entonces, en el 26 lo que dicen es que hay un vaso, pero lo que voy a hacer es robarme este dibujo. Entonces, hay un vaso. Y en este vaso
hay un líquido adentro. Entonces, vamos a dibujar líquido aquí anaranjado, espanta. Ustedes quieran. Entonces, ustedes tienen una ecuación de estado para cada cosa. Para el frasco van a tener un cambio de volumen. Yo les dije que cuando hay líquidos es mejor usar todo en cambios de volumen. Entonces va a haber un cambio de volumen que va a ser 3 alfa por el volumen inicial por el delta de temperatura. Y para bueno, no, pero todo esto es del vaso. Entonces, esto es del vaso, esto es el alfa del vaso, el volumen del vaso inicial por la temperatura menos la temperatura del vaso. Para el líquido van a tener un cambio de volumen en es glicerina, de glicerina. Esto va a ser mentira. Va a ser el beta de la glicerina por el volumen de glicerina inicial por la temperatura menos la temperatura de la glicerina. Y entonces ustedes tienen acá dos ecuaciones de estado. Acá, la condición de este tipo de problemas suele ser esto. Ustedes dicen que el volumen derramado es igual al volumen del líquido, digamos, de la glicerina, menos el volumen del vaso. Y entonces ustedes, si utilizan eh, las ecuaciones de estado, ustedes van a llegar a que el volumen de la glicerina va a ser el cambio cambio de volumen de la glicerina menos, mentira, más el volumen de la glicerina inicial, luego menos, en el vaso va a ser el cambio de volumen del vaso más el volumen del vaso inicial. Y acá lo que el enunciado dice es de que al comienzo el, el volumen de glicerina inicial es igual que el volumen del vaso inicial. Entonces, eh, este va, se cancela con aquel y les queda esto. ¿Ok? Entonces, el tipo de condición que hay en líquidos suele ser de esta forma. La que ustedes se encuentran mucho es directamente esto con los deltas, es lo que viene en las soluciones, pero se obtiene de lo anterior, de que la condición del problema es parte de algo muy lógico. Ustedes dicen, lo que se derrama, ok, lo que se derrama va a ser igual a todo el líquido que había menos lo que se quedó en el vaso. Entonces, estos problemas de volumen son súper importantes. Salen a cada rato. ¿Dudas de esto? Ok, entonces, van lo que hicimos hoy. Desde el puro comienzo de este tema, desde lo que es una ecuación de estado, nosotros vinimos desarrollándolo muy despacio, desde problemas muy simples a otros más complicados, con más objetos, ya con condiciones, con varios escenarios, luego con cosas que se pueden ignorar, etcétera. Entonces, acá, por lo menos en este documento, está casi que todo el tema de expansión resumido. Lo que queda es que ustedes hagan práctica. Y hoy no tengo ejercicios a mano para
para que escojan del compendio. Entonces, sería que ustedes resuelvan de los de acá, de esta guía, o si no, que ustedes los busquen en el compendio. ¿Qué hora es?